Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy estaremos viendo los estudios del cuerpo. Durante las últimas 3 décadas han surgido cada vez más estudios y conferencias académicas en torno a la investigación de la naturaleza y función del cuerpo desde muchos puntos de vista, desde muchas disciplinas. Sin embargo, como suele ser en el caso de la academia, al principio hubo pocos intentos de unificar todos estos estudios en un solo campo disciplinar. Así como se necesitaron décadas para que los estudios de la mujer, los estudios latinoamericanos o Latina Studies, los estudios queer, entre otros, emergieran como áreas reconocidas de investigación académica, por lo que ahora hay, digamos, suficiente interés en los estudios del cuerpo para poder justificar una consideración más, digamos, centrada, más sintetizada y específica de lo que se pueden considerar como los estudios corporales, body studies o estudios del cuerpo, como una disciplina que abarca todos y cada uno de los estudios relacionados con el cuerpo. Es cierto que esto puede suponer un gran desafío, como afirma Mark Stefano en su artículo "¿Qué hay que hacer un cuerpo?", desde la Universidad de San Pedro. Sin embargo, es al momento de hablar sobre el cuerpo, podemos hablar sobre el cuerpo físico, cuerpo orgánico, cuerpo emocional, cuerpo sensible, cuerpo racional. Entonces nos podemos llegar a preguntar de qué cuerpo estamos hablando, desde dónde se puede leer la noción de cuerpo, o como pregunta María del Carmen Hernández, ¿por qué existen tantas diferentes maneras de entender esta idea, la idea de cuerpo? El cuerpo, entonces, plantea David Leverton, es una materia simbólica, una construcción social y cultural. Es un inagotable reservorio del imaginario. Esto nos lleva a afirmar que las particularidades y atributos del cuerpo, como también las de la literatura, están determinadas grandemente por el contexto sociocultural. El cuerpo vendría a metaforizar lo social y lo social vendría a metaforizar el cuerpo. Así podemos ver en la imagen que les estoy presentando, este cuadro se llama Skin, de Rosanna Jones, y ella afirma que estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Y de eso es de lo que se trata el cuerpo, de una construcción para hacer un disfraz no solo para los demás, sino también para nosotros. El debate de la naturaleza del hombre y la condición del cuerpo se presenta de acuerdo con una configuración mucho más compleja que la de un combate permanente y frontal entre ciertas apreciaciones o movimientos que podemos ver en la historia. Es por esto que el libro o el estudio para el cual tengo planeado trazar la organización de esta ponencia que he escogido es Historia del Cuerpo, eh, bajo la dirección de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtin y Georges Vicarello, que fue publicado en el 2005. Como primer pasaje, si podemos llamarlo de esta manera, tenemos el cuerpo y el dominio de la religión. El cuerpo, como obra de Dios, que ha creado el hombre a su imagen, además del receptáculo del alma, es un templo dispuesto para recibir el de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, lo que explica la frecuencia del término tabernáculo para designar. Muy bien. Resulta que hacia 1781 el abad Jacques Gaudin publica en Ginebra su libro titulado Inconvenientes del celibato en los sacerdotes, que tiene una gran difusión y sirve de arsenal polémico hacia los partidarios del matrimonio de los eclesiásticos, ya que en especial en esta obra se trata sobre el inconveniente que tienen los sacerdotes hacia guardar el celibato que pues se requiere, digamos, en su labor.
Esta visión de cuerpo, eh, hace referencia también a los ritos como los del bautismo, como confirmación hacia, digamos, lo que se puede considerar un cuerpo en el que se tenga que conservar cierta sacralidad para recibir el espíritu de Cristo. También podemos irnos al mito judeo-cristiano sobre la salvación y sobre lo que requiere la salvación. Hay ciertos rituales que se especifican en ciertas versiones de la Biblia, como en la Reina Valera 1960, sobre las consideraciones que hay que tomar para guardar el cuerpo, como ciertos alimentos que se pueden comer y otros no. Aquí vemos entonces la dominación de la religión que se ejerce sobre el cuerpo. El cuadro que podemos ver se llama La luz del mundo, de William Hunt, que hace referencia al capítulo 3, versículo 20 del Apocalipsis, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eh, el cuerpo materialista. Tras definir en 1864 el cuerpo perdón, como un conglomerado de elementos orgánicos o incluso de organismos elementales innumerables asociados que existen en un medio líquido que debe estar dotado de calor y contener aire, agua, materias y materias nutritivas, Claude Bernard afirma finalmente que al año siguiente, en Introducción a la Medicina Experimental, que el organismo solo es una máquina viva. El cuerpo y el vitalismo. El médico, perdón, sí, el médico impregnado de vitalismo ve en el dolor un signo de reacción de la fuerza vital y una etapa necesaria por el camino de la curación, por lo que no encuentra ninguna razón, todo lo contrario, para luchar contra esta manifestación de una futura curación espontánea. Por supuesto, la realidad es más compleja y sobre todo más cambiante de lo que indica este esquema. Parece claro que al final del 1700 y comienzos del 1800, momento en el que triunfa la medicina clínica, marcan un periodo de aumento del interés por el dolor, liberado ya de su significado de religioso para los médicos y los filósofos, ante todo, es un medio para acceder al conocimiento de los sentidos y de la sensibilidad. Centro Esto se volvió un centro de las interpretaciones de los filósofos que tratan de describir y de explicar una naturaleza humana liberada de su condición exclusiva como criatura de Dios, como estábamos viendo en el principio. Por supuesto, en el campo de las interpretaciones es muy amplio y las opciones son más abiertas. El cuerpo descrito por los médicos, por los vitalistas, sigue siendo un cuerpo social, eh, en parte, en parte modelado por su pertenencia a un linaje familiar, modificado por sus condiciones de existencia, tanto físicas como sociales, y a fin de cuentas influida por su psique. Esta última noción, la de psique, es bastante tardía y apenas se asoma a finales del 1800 y no constituye una revolución total en la medida que se inscribe en una larga serie de reflexiones sobre las relaciones entre lo físico y lo moral. Eh, este dibujo, desafortunadamente no pude encontrar el nombre de esta obra en particular, sin embargo pertenece a Nunzio Passi, un joven italiano, quien, de quien podemos apreciar que en la gran mayoría de sus artes, así como en esta, se ilustran un gran manejo de la técnica del dibujo clásico y la profunda investigación de la ciencia sobre la anatomía humana, en la idea de comprender cómo se compone la esencia de la figura humana y surge una mutación, si podemos llamarlo así, del encuentro del cuerpo con la naturaleza, como si siempre hubiesen sido uno solo. Eh, para esta época, el triunfo de la medicina anatoclínica y después de la fisiológica, el culto por el Sagrado Corazón, esa idea ya reviste unas formas de realismo consideradas por ellos como inauditos.
El cuerpo y el ascetismo. Para las almas de élite no es suficiente evitar la concupiscencia. Se trata de contrariar continuamente la naturaleza y el cuerpo. Es por esto que traigo en la imagen superior podemos apreciar a Diógenes el Cínico, quien como los saudús hindús rechazó todas las convenciones sociales y religiosas para dedicarse a la búsqueda de Dios. Su supremo desapego y su liberación de los deseos le hacían lo que algunas personas consideran terriblemente libre de todo. En la imagen de más abajo podemos apreciar una imagen de colores. Eh, Esta imagen encarna la frase el cuerpo es la cárcel del alma inmortal. Esta frase es de Platón y la imagen es dada por Universo Cuántico, el cual es un grupo en Facebook que se dedica a recopilar todas estas frases célebres y a transformarlas en imágenes. La ropa de las religiosas tiene como objetivo negar el cuerpo, que está llamado a la putrefacción, a la muerte, a un final inminente. Odie Arnold escribe, existe una negativa confusa de integrar el cuerpo en la persona. Queda sepultado bajo la ropa como bajo un sudario porque estamos sepultados en nosotros mismos en una condición carnal de la que querríamos escapar. Parte de la filosofía occidental ha tendido a esconder el cuerpo en sus búsquedas metafísicas y ontológicas. Incluso ha sido motivo de vergüenza el concebirlo como cárcel del alma, como sustancia secundaria menor o como aquello sujeto a la degradación y al devenir. Muchas veces no se da cuenta de todo lo que el cuerpo significa y expresa. Eh, Como el apetito, el deseo, el instinto, inseguridad, variabilidad, mutación, enfermedad y muerte. Estas son las consideraciones de Friedrich Nietzsche en la vida, el cuerpo y la enfermedad. El cuerpo simbolista. El cuerpo y el simbolismo, perdón. El símbolo es un movimiento artístico y literario que aparece en Francia ya durante la segunda mitad del 1800. Como reacción al naturalismo que se relacionaba bastante con el realismo, las características del simbolismo están más bien dadas a recuperar ciertas aspiraciones esenciales del romanticismo. Surge como la reivindicación humana frente al sistema consecuente a la revolución industrial. Y para los simbolistas, la presencia material de las cosas y los seres solo era una apariencia. La realidad de la naturaleza espiritual está oculta, secreta, solo existe detrás de estas apariencias y no es directamente accesible. La estética del simbolismo es una estética de sugestión, más que de la descripción o de la denominación. Para el artista simbolista, la emoción o la intuición priman sobre la percepción. Se tiene más confianza en el ensueño que en la razón. En cuanto al cuerpo, solo puede ser una máscara, el signo de una realidad misteriosa e inaccesible. Es por eso que traje este cuadro llamado Muerte de un sepultero de Carlos Schwabe, quien tuvo una visión diferente de la muerte al retratar la ironía de un sepultero cavando su propia tumba. En este cuadro podemos apreciar que un viejo sepultero está dentro de una tumba que ha cavado y mirando hacia un hermoso ángel oscuro que sostiene una luz verde y su corazón. El simbolismo no se pierde en la audiencia. El ángel es el ángel de la muerte y sostiene el corazón y el alma del sepultero. Ha llegado su hora. Eh, A continuación, presentaré algunos estudios que he podido encontrar sobre los body studies, los más principales, de los que he visto que muchos otros trabajos han citado y han reforzado digamos, sus propios estudios para poder emerger. El primero de ellos, Body of the Dance, eh, del 1995 por Ellen Koellner y su coautor Jacqueline Morphy. Los bailarines y los críticos de danza han entendido que el análisis académico está demasiado invertido en la mente a expensas de la significación del cuerpo.
Algunos críticos y teóricos literarios en ese entonces habían visto que los estudios de la danza como antiteóricos o antiintelectuales. Este texto en particular me recordó mucho la ponencia de la compañera Arrieta, donde ella se expresó sobre el cuerpo como un espacio discursivo que dice más que solo palabras. El siguiente estudio, Body Studies and Introduction. En los últimos años, los estudios corporales se han expandido rápidamente, convirtiéndose en un campo de estudio cada vez más popular dentro de la antropología, la sociología, los estudios culturales e incluso dentro del mismo ámbito donde estamos, en la literatura. Este innovador libro de texto toma los temas y las teorías de estas disciplinas y los combina en un solo texto de fácil acceso, recomendado también tanto para estudiantes de pregrado como para profesores. El texto de Margot de Mello es un texto bastante completo sobre los usos y significados sociales y culturales del cuerpo. Para su uso se mencionaba que estaba recomendado para cursos universitarios de pregrado, eh, para doctorados, incluso para doctorados, para diplomados. Tiene una función bastante flexible. Sus capítulos son claros, accesibles y entre algunos apartados quise destacar los más, digamos, prudentes para la sesión de hoy, que está compartida con otros con otras personas que están intentando avanzar en sus trabajos sobre los body studies. Y este texto trata la medición y la clasificación del cuerpo humano, la enfermedad y curación, el cuerpo racializado, el cuerpo de género, percepciones culturales de la belleza, nuevas tecnologías corporales. Este libro investiga cómo el poder juega un papel importante en los usos y puntos de vista y formas del cuerpo, así como el cuerpo está investido de significado. Boris Taris proporciona una gran cantidad de características pedagógicas para facilitar también la enseñanza y el aprendizaje. Estudios de casos etnográficos, recuadros que cubren controversias contemporáneas, noticias y cuestiones legislativas, así como resúmenes de capítulos, recomendaciones de lecturas adicionales y otros términos clave. Este libro creo que podría ser también aplicable para otras áreas como la sociología, antropología, estudios culturales, estudios de la mujer. Mm, También lo creo prudente para los estudios del género e incluso los estudios étnicos. Es un texto bastante flexible en ese sentido. El siguiente texto, Bodies and Boys, de Merit Brunch, Eva Kutznen y Martin Lear y Bruce Ross. Eh, bueno, este libro presenta una amplia colección de ensayos centrados en las lecturas del cuerpo, en el discurso literario y la socioantropología contemporánea, desde la esclavitud y la violación hasta la mutilación genital femenina, desde la ropa, la voz, la deformación y transmutación, hasta lo desmembrado y recordado. Eh, Trata bastante también temas como el cuerpo secuestrado e incluso trata un poco sobre la teoría espectral. Eh, Habla sobre todo se enfoca sobre todo geográficamente en África, Australia, el Pacífico, Canadá, el Caribe, Gran Bretaña e Irlanda. Bueno, el siguiente texto, el siguiente estudio, Beyond Bodies. Creo que este estudio puede ser una muy buena fuente de interés para los trabajos del joven Martínez y la señorita Rieta. Las articulaciones y expresiones del género pueden ser desestabilizadoras, transgresoras, revolucionarias y radicales. Esto es lo que afirma Daphne Grace en su obra de 2014, Beyond Boys. Y em,
Y pues analizando textos clave desde del siglo XIX al siglo XXI, este libro explora una gran variedad de autores británicos y otros anglófonos para contextualizar la escritura de mujeres y la teoría feminista, con debates en curso en estudios de la conciencia. Este estudio también me recordó bastante a la ponencia de la compañera de Rieta sobre el espacio, ya que al analizar escritores que se esfuerzan por definir el mundo del género, también presenta la autora un concepto que ella llama el espacio sexualizado, un espacio que puede ser tanto interno como externo, mental o físico. Este libro argumenta cómo se puede abordar y desafiar lo que ella denomina como engaño de la diferencia de género. En la teoría literaria y en las representaciones del cuerpo femenino en la literatura, la identidad se ha convertido cada vez más en un concepto cambiante, múltiple, renegociable, controvertido. Si bien se reconocen las construcciones históricas y culturales de la sexualidad, escribir el cuerpo, como ella lo denomina, debe también incorporar el conocimiento de la conciencia humana. Aquí una comprensión de la conciencia desde desde algunas ciencias contemporáneas, especialmente la teoría cuántica, como un bloque de construcción fundamental de la existencia más allá del cuerpo. Permite una, también este texto permite una comprensión única de los textos literarios para dilucidar el problema de la subjetividad y lo que significa ser humano. Eh, este estudio también incluye debates sobre temas como el feminismo, la androginia, masculinidades, la locura, la emoción y el empoderamiento individual y social. Crea un vivo compromiso con el proceso literario como un medio para comprender el enigma de la conciencia. Eh, el siguiente estudio, The Cambridge Comparison to the Body in Literature. Este texto podría ser del interés de la señorita Liñán. De hecho, eso era precisamente lo que quería señalar, porque para su proyecto no solo ofrece un análisis sistemático de la representación del cuerpo en la literatura, sino que traza históricamente la encarnación sobre la comprensión evolutiva del cuerpo desde la Edad Media hasta la actualidad y aborda cuestiones de mi interés, como la percepción sensorial a la tecnología, el lenguaje y el afecto. Y la parte que creo que podría ser de provecho para la señorita Liñán es el apartado que tiene sobre cuerpos maternos, discapacidad y representación del envejecimiento. Aquí incluye otras cosas como comer y obesidad, dolor, muerte y morir. También trata temas como cuerpos racializados y POTS humanos. Este estudio también considera la ciencia y su construcción del cuerpo a través de disciplinas como la obstetricia, la sexología y la neurología. Los principales académicos del campo dedican especial atención a la poesía, la prosa, el teatro y el cine. Y desde estas perspectivas tratan una variedad de comprensiones teóricas del cuerpo. Um, el siguiente estudio, Incorporation of Shyness, de Serena Fusco, del 2016, se basa en la teoría, en la teoría sobre, se basa en la teoría filosófica, la narratología y la semiótica feminista. El libro se centra en el cuerpo como un punto de intercambio entre colectividad e individualidad, raza y cultura, materia y discurso. El cuerpo, como se presenta aquí, refleja simbólica y narrativamente en los textos el encuentro entre lo chino y lo estadounidense, revelándolo como un asunto relacionado con la construcción del multiculturalismo estadounidense.
pero simultáneamente informando eh, por la política más amplia de la diáspora china. Creo que podría ser un interés para alguien que está intentando tratar con los estudios culturales. Parece un muy buen libro, parece un muy buen aporte desde ese punto. Este libro historiza la China desde una perspectiva excéntrica, con, contribuyendo, perdón, así a la comprensión de su presente y refocaliza la literatura asiático-americana desde una perspectiva no estadounidense, explorando así el campo asiático-americano como una perspectiva comparativa. Eh, en general, este trabajo ilumina un aspecto del diálogo actual e inevitablemente contemporáneo entre dos grandes superpotencias del Pacífico, Estados Unidos y China. El siguiente estudio, Pensar en el cuerpo, historia, maternidad y simbolismo, de Mabel Moraña, es bastante reciente. Si pueden ver, la apreciación es de este año y nos plantea muchas preguntas como ¿de qué tradiciones multiculturales es heredero nuestro cuerpo? ¿Qué aspectos vinculan el cuerpo individual, el cuerpo social, el cuerpo humano y el cuerpo de ley, perdón, cuerpo sexual y cuerpo del deleito? ¿Cómo entender la salud, la enfermedad, la muerte, los rituales de la sexualidad, el tratamiento del cadáver, sin analizar los conceptos vigentes e insensibles a la corporalidad? Este estudio constituye una incursión transdisciplinaria y multifacética en la densidad del pensamiento occidental sobre lo corporal a través de las épocas. El libro comprende aspectos estéticos, políticos, filosóficos, sociales y científicos que contribuyen a promover la imagen del cuerpo y del opus humano, como una constelación de sentidos, como, mm, bueno, la autora lo definía para sí misma como un espectáculo, como una plataforma para la implementación de estrategias de control y de goce, de perseveración y de castigo, de agresión y de solidaridad comunitaria, de solidaridad comunitaria. Muy bien, esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Listo, Alison. Queda abierta la sesión para preguntas y comentarios de todos los miembros de la audiencia. Bueno, Alison, primero agradecerte por tu presentación. Tomaste, digamos, los libros o las teorías más representativas respecto a estos estudios del cuerpo, ¿cierto? Entonces, gracias por ese recuento y también me citaste en varias ocasiones con mi presentación anterior, me siento halagada, me gusta el colegaje que tenemos desde pregrado. Gracias. Y también porque a medida que ibas hablando hacías relación con mi objeto de estudio. Y eso quiere decir que hiciste una comprensión del tema y lo interiorizaste, no solo con tu objeto de estudio, sino también con el de nosotros. Lo hiciste con Yuri Liñán, lo hiciste conmigo y me parece que con Luis, no estoy segura, pero te lo agradezco. Por otro lado, quería hacerte una pregunta y es, ¿qué relación hiciste con tu objeto de estudio de los estudios de cuerpo con tu objeto de estudio? ¿Y qué crees que cambió desde antes de preparar la presentación a cuando la estabas estudiando? ¿Qué cosas cambiaron en la formulación de tu proyecto de investigación?
Bueno, Wailin, para las cosas que esta ponencia pudo, bueno, lo que esta ponencia pudo aportar a mi estudio sobre mi objeto de estudio es que, vaya, yo no tenía idea de que la identidad podría ser algo tan confuso, aun cuando el profesor me la mencionó y yo creía haber comprendido eso. Y cuando me puse a leer diferentes estudios enfocados o desde la perspectiva de los body studies, quedé, wow, es que yo estaba en nada, realmente estaba en nada. La identidad, existen diferentes tipos de identidad, no solo desde un cuerpo físico que puede ser racializado desde la perspectiva de otros, sino desde la identidad que tú mismo asumes como un ser social, un ser en un espacio social donde existen otros seres que tienen también complejos de identidad, si podemos llamarlo de esa manera. ¿Qué cambió? Bueno, cambió algo en la clase de hoy. Cuando el profesor Cedeño preguntó preguntó qué problemas teníamos con nuestra pregunta de investigación, realmente yo no pensaba participar, estaba pensando en otras cosas, estaba pensando específicamente en esta ponencia. Pero cambió en que me di cuenta que necesitaba expresar mi incomodidad sobre mi objeto de estudio en clase para poder obtener una respuesta o poder tener una guía hacia la respuesta que estoy buscando, hacia la respuesta que aún en este momento estoy buscando y estoy pensando. Eso cambió. Ok, más preguntas y comentarios para la presentadora de hoy. Bueno, Alison, primero que todo, gracias por la presentación. Creo que Guay ya mencionó ese punto importante sobre relacionar lo que investigaste con tu objeto de estudio y el de los compañeros. Bueno, en cuanto a otra cosa que quería mencionar, es que sentí que quizás debiste puntualizar más en los estudios del cuerpo, pero en nuestro campo. Creo que hiciste un recorrido bastante largo y de verdad que me sorprendió todo lo que pudiste llegar a investigar, porque, o sea, creo que te remontaste incluso hasta el siglo XIX, si no fue, si no fue antes. Entonces, creo que sí faltó, o sea, le hubieras podido dedicar más tiempo a lo que son las concepciones del cuerpo, especialmente en los estudios literarios, pues que es nuestro campo y que justamente donde creo se sitúa no solo tu proyecto, sino también el de los otros compañeros. Entonces, creo que sí, eso fue, porque bueno, el último libro que mencionaste, que sí es una académica bastante reconocida en nuestro campo, pero creo que sí faltó también desarrollar un poco más quizás los conceptos centrales de los estudios del cuerpo en los estudios literarios y culturales. Voy a aprovechar la intervención de Andrea para reflexionar un poco sobre, sobre lo que yo considero que es un poco de confusión sobre el carácter interdisciplinario de muchos estudios, incluyendo los estudios del cuerpo. Es decir, no hay ninguna posibilidad ni ninguna intención de reducir los estudios espectrales o los estudios del cuerpo o ningún ámbito que se
autotitule como estudios en un campo de estudio determinado, porque precisamente la ganancia de estos estudios es la interdisciplinariedad. Es decir, se converge desde distintas disciplinas para abordar, digamos, cooperativamente, colaborativamente y desde distintas perspectivas teóricas y de distintos campos un fenómeno determinado. Entonces, eso es complejo. Es decir, las teorías como tal no están reducidas a ningún campo. Lo que podemos es tratar de ver, digamos, desde una disciplina, desde la tradición de una disciplina, cómo se puede dialogar con esa teoría, digamos, quizás desde la textualidad o desde la objetualidad, etcétera. Pero eso mismo sucede con los estudios de género y sexualidad. Mucha gente dice, ay, no, es que eso no es literario, eso no son estudios literarios. Y realmente es una concepción muy centrada disciplinarmente de los estudios literarios y culturales que ya no son la actualidad de los estudios literarios y culturales. Es decir, eso de que la literariedad y todo eso de Eagleton, eso ya está ligeramente mandado a recoger hace 50 o 60 años. Ese deseo de definir lo literario y lo textual. Es decir, hoy en día no se trata de eso. Hoy en día se trata de conectar, de tratar de establecer vínculos interdisciplinarios, vínculos entre distintos objetos y textos, ni siquiera son solamente los textos. Se habla mucho de la migración de las teorías, cómo las teorías matemáticas se estudian, se utilizan para el estudio de la literatura o del arte o de la cultura. Es decir, estamos viviendo un momento transdisciplinar o más allá, donde, digamos, es muy difícil, posiblemente, voy a decir un oxímoron, posiblemente imposible delimitar la aplicación de un campo que es interdisciplinario en sí a un campo determinado. Es decir, eso es traicionar en sí mismo el carácter disciplinario de los campos. Lo que pasa es que, digamos, en la formación conservadora que hemos recibido, de que el texto, de que el libro y que el autor todavía estamos, es decir, nos sentimos desacomodados cuando nos enfrentamos a objetos de estudio tan disímiles, a perspectivas teóricas tan alejadas centralmente de nuestro campo. Y es algo que nos pasa a todos, me pasa a mí. Recuerden el ejemplo que les puse de Juan Pablo Rivera haciendo una investigación en que el objeto de estudio es su propio cuerpo. Su formación es en estudios literarios y culturales. Evidentemente, teóricamente está partiendo de algunos ámbitos de los estudios de género y sexualidad, quizás de la teoría queer, pero digamos, no hay una intención expresa de que los estudios de género en antropología son esto y en literatura son esto. Es decir, los estudios de género tienen que ver con el lugar del sujeto mujer en la sociedad y no hay manera de resolverlos si no se complementan una serie de problemáticas textuales, legales, jurídicas, familiares, culturales, que son en esencia interdisciplinarias, ¿verdad? Entonces intentamos, no, yo lo cojo textualmente. Lo que estamos haciendo es sencillamente reduciendo el objeto de una manera que posiblemente no va a permitirnos hacer un abordaje que sea realmente efectivo, ¿verdad? Porque estamos como, así lo pienso yo, ¿no? De todas maneras, hay otro aspecto de lo que plantea Andrea que yo sí rescataría, pero que podemos hablar más luego. Me gustaría, no quise perder la oportunidad de
de decir esto porque, es decir, estamos en una problemática de que los estudios literarios y culturales cada vez tienen que ser más interdisciplinarios, pero hay mucha resistencia a que eso sea así. Entonces, tenemos que pensar en eso y les dejo abierta la palabra para más intervención. Si las hubiera, tenemos más preguntas, comentarios. Alison, ¿quieres cerrar tu presentación después de esta debate? O no sé si Yuri, si Lian tienen algo que añadir. Juris, disculpa, yo no, absolutamente yo no te escucho nada y estoy viendo que mis otros compañeros tampoco. Adelante. No te escuchamos. Intenta desconectando los audífonos y volviéndolos a conectar. Ahora sí. Bueno, les estaba diciendo que no tenía preguntas, simplemente le iba a agradecer a Alison por su aporte. Realmente me llamó la atención lo que me dijiste y pues quiero leer el libro, entonces te lo agradezco muchísimo, solo eso. Señorita Alison, ¿tiene algo que decir en el cierre de su presentación? Chicos, no tienen por qué agradecerme. Es todo un placer. Y recuerden que cada comentario de ustedes es un aporte más a nuestra construcción de conocimientos en este momento de reunión. Así que al contrario, yo les doy las gracias a ustedes por escucharme y por dedicarme su tiempo. Y les doy gracias porque juntos podemos construir conocimiento. Muchas gracias, Alison. Hasta luego.